¿Sabes lo que Santa Teresa de Jesús hacía sin falta antes de cada 19 de marzo? No era algo complicado. No requería dinero ni preparación de semanas. Era un acto concreto, breve, que ella consideraba tan necesario para el hogar como el aire para los pulmones, y advirtió, con una seriedad que pocas veces usaba, lo que ocurre en la casa donde ese acto no se realiza antes de que llegue la fiesta de San José. Hoy es casi esa fecha, y si todavía no lo has hecho, necesitas escuchar esto hasta el final. Porque lo que Teresa describió que sucede en un hogar sin esa consagración no es algo que puedas ver con los ojos, pero sí algo que puedes estar sintiendo ahora mismo sin saber por qué. Esa sensación de que algo falta, de que hay una puerta en tu casa que debería estar cerrada y no lo está, de que el cansancio de los tuyos es demasiado, de que las discusiones llegan sin motivo, de que la paz que una vez hubo ahora cuesta más trabajo mantener. Teresa de Jesús conocía esos síntomas, los describió y los vinculó directamente con la ausencia de una protección espiritual sobre el hogar que San José otorga de manera singular cuando se le invoca como Señor y guardián de la casa. El 19 de marzo, esa puerta se abre de par en par, pero hay algo que debes hacer antes de que llegue. Algo que Teresa no solo recomendaba, sino que practicaba ella misma en cada uno de los conventos que fundó, y que hoy, aquí, vas a conocer completo. Santa Teresa de Jesús no hablaba de San José como se habla de alguien a quien se admira desde lejos. No lo mencionaba con la distancia respetuosa con que a veces nombramos a los santos grandes, esos a quienes veneramos, pero que sentimos lejanos, casi inaccesibles, como figuras de vitral que iluminan pero no tocan. Teresa hablaba de San José como se habla de alguien que ha estado presente en los momentos más oscuros de la vida y que nunca, ni una sola vez, dejó de responder. Con esa familiaridad que no se aprende en los libros, con esa gratitud que solo nace de la experiencia directa y repetida, de haberlo llamado muchas veces y haberlo encontrado siempre. Y lo que ella documentó sobre su relación con él no es teología abstracta ni devoción heredada sin más. Es el testimonio vivo de una mujer que aprendió, a través del dolor y la prueba, que San José era algo que muy pocos en su tiempo se atrevían a decir en voz alta, el más poderoso de los intercesores después de su esposa, la Virgen María. Hay algo que es importante entender desde el principio para que todo lo demás tenga sentido. Teresa de Ávila vivió en una época en que la devoción a San José existía dentro de la Iglesia, pero no tenía ni de lejos la centralidad que hoy tiene. Era un santo venerado, sí, pero más en los márgenes que en el centro. Fue precisamente Teresa, junto con otros místicos de su tiempo, quien contribuyó de manera decisiva a elevar esa devoción y a darle el lugar que merecía. No por decisión intelectual, no porque leyera un tratado y concluyera que San José necesitaba más atención pastoral, sino porque lo experimentó, porque acudió a él cuando los médicos ya no tenían respuesta, cuando su cuerpo llevaba años enfermo y la esperanza de sanar se había convertido en algo que costaba un esfuerzo enorme sostener. Y San José respondió, así de simple, así de contundente, sin rodeos y sin demoras que pusieran a prueba una fe que ya estaba bastante probada. En su propio testimonio, en las páginas del libro de la vida, Santa Teresa escribió algo que quienes la conocen recitan de memoria, pero que nunca pierde su peso ni su capacidad de detener el aliento, que no recordaba haberle pedido algo a San José que él no hubiera concedido. No es una frase hecha. No es la hipérbole devota de alguien que quiere convencer a los demás. Es el balance honesto y medido de una vida entera de trato con él, hecho por una mujer que no se caracterizaba precisamente por la exageración, que tenía un sentido crítico extraordinariamente agudo y una inteligencia que la llevaba a desconfiar de sus propias experiencias antes de darlas por verdaderas. Esa mujer estaba diciendo algo de una claridad absoluta. San José nunca le había fallado, ni una sola vez en décadas de pedirle. Pero hay algo en ese testimonio que generalmente se pasa por alto cuando se lee deprisa.
Teresa no solo hablaba de San José como intercesor personal, no solo como alguien a quien acudir cuando una está enferma o angustiada o desesperada. Lo que ella fue desarrollando con el tiempo, lo que se fue haciendo más nítido y más hondo a medida que avanzaba en la vida espiritual y en la obra de sus fundaciones, era una comprensión de San José como guardián, como protector no solo de personas individuales, sino de espacios, de hogares, de comunidades enteras que se ponían bajo su cuidado de manera deliberada y consciente. Cuando fundaba un nuevo convento, Teresa tenía una práctica que no era negociable y que no admitía ser pospuesta. Antes de que las primeras hermanas cruzaran el umbral, antes de que se instalara el Santísimo Sacramento en la capilla, había algo que ella hacía sin falta, algo que consideraba tan fundamental como poner los propios cimientos del edificio, tan necesario como tener techo y paredes. Y esa práctica tenía un nombre, y tenía una fecha, y tenía una razón que ella misma explicó con una precisión que todavía hoy asombra a quienes la leen con calma y sin prisa. Esa razón tiene que ver con lo que San José representa en el orden espiritual, no solo como figura histórica, no solo como el hombre justo que cuidó al niño Dios y a la Virgen María en Nazaret durante los años escondidos, sino como guardián activo, presente, operante en el tiempo que vivimos. Teresa entendía con una claridad que pocos de sus contemporáneos alcanzaban que San José no había dejado de ejercer esa función con su muerte, que seguía siendo en el orden celestial exactamente lo que había sido en el orden terreno, el que protege, el que defiende, el que está despierto cuando todos duermen, el que cierra la puerta a lo que no debe entrar y la abre de par en par a lo que sí debe, y que esa protección, ese servicio de custodia que él había ejercido sobre la Sagrada Familia, podía extenderse a cualquier hogar que se la pidiera de la manera correcta y en el momento correcto. ¿Cuál era ese momento? Teresa lo sabía. Lo practicaba sin excepción. Y lo que escribió al respecto es lo que ninguna de sus hermanas que abrió la puerta de su celda en la madrugada del 18 de marzo esperaba encontrar. Porque lo que Teresa hacía en la víspera del 19 no era solo rezar sus horas de oración habitual. Era algo más concreto, algo que dejaba una huella visible en el espacio, una diferencia perceptible en el ambiente, en el aire mismo del lugar, y que ella describió como la diferencia entre un hogar verdaderamente abierto a la gracia y un hogar donde algo, sin que nadie supiera exactamente qué, la obstaculizaba. Hoy todavía hay hogares donde esa diferencia se siente desde que uno cruza la puerta. No hace falta ser especialmente sensible para percibirla. Hay casas donde uno entra y respira hondo sin saber por qué. Y hay casas donde uno entra y, sin poder explicarlo, se siente más pesado al salir que al llegar. Teresa tenía una explicación para eso. Y tenía una solución concreta, al alcance de cualquier familia, que el 19 de marzo vuelve a estar disponible con una plenitud que no tiene igual en el resto del año. Hay una distinción que Teresa de Jesús hacía con una naturalidad que sorprende a quienes la leen por primera vez. Una distinción sencilla en apariencia, pero que guarda una profundidad que se tarda tiempo en comprender del todo. La diferencia entre una casa y un hogar. No en el sentido sentimental con que a veces usamos esas palabras, no la diferencia entre un espacio frío y uno cálido, entre muebles viejos y muebles nuevos, entre paredes con fotos familiares y paredes desnudas. La diferencia que Teresa señalaba era de otro orden completamente distinto. Era una diferencia espiritual, una diferencia invisible a los ojos, pero perfectamente perceptible para el alma que ha aprendido a distinguir entre presencias y ausencias. Y decía que esa diferencia no la hacen las personas que viven dentro, aunque las personas importan y mucho. La hace algo que se deposita en el espacio mismo, algo que se instala en el aire, en las paredes, en el umbral de entrada. Algo que puede estar o puede no estar, y cuya presencia o ausencia lo cambia absolutamente todo.
Teresa conocía esa diferencia porque la había vivido en carne propia durante décadas de recorrido por conventos y casas de toda Castilla. Había entrado a comunidades donde esa presencia era tan tangible que las hermanas lo percibían desde el primer día de su llegada, donde la oración fluía sin el esfuerzo habitual y la paz no había que construirla porque ya estaba ahí de antemano, esperando a quienes llegaban. Y había estado en espacios religiosos, incluso formalmente consagrados en apariencia, donde algo no terminaba nunca de asentarse, donde la inquietud era un huésped permanente que nadie había invitado, pero que nadie sabía cómo hacer partir, y donde la caridad entre las hermanas costaba el doble de trabajo mantener que en otros lugares. No lo atribuía a la arquitectura ni al tamaño de las celdas, no lo atribuía al clima ni a la geografía de la región. Lo atribuía siempre a la misma causa, la presencia o la ausencia de una consagración real, de un acto deliberado y consciente por el que el espacio había sido entregado o no a una protección espiritual concreta. Y aquí es exactamente donde el 19 de marzo cobra todo su sentido, porque esa fecha no es una convención humana ni una decisión arbitraria del calendario litúrgico. No es que la Iglesia eligió un día cualquiera de primavera y lo decoró con el nombre de San José porque hacía falta llenar un hueco. La solemnidad de San José tiene en la tradición católica un peso que va mucho más allá de la simple conmemoración histórica de un hombre justo. Es en la comprensión de los santos y los místicos que la meditaron en profundidad una apertura real. Un momento en que la intercesión de San José opera con una amplitud y una eficacia que no tiene equivalente en ningún otro punto del año litúrgico. Como si la puerta que él custodia se abriera completamente en ese día, permitiendo que su protección se extienda con una facilidad y una plenitud extraordinaria sobre todo lo que se le confía con fe. Teresa lo sabía por experiencia acumulada y por eso nunca esperaba al 19 para actuar. Actuaba antes, porque entendía con una claridad que no necesitaba argumentación que la consagración del hogar a San José no es algo que se hace el día de la fiesta, cuando la puerta ya está abierta y la gracia ya está fluyendo. Se hace en la víspera, en la preparación, en el acto deliberado de disposición interior y exterior, por el que la familia dice con palabras y con gestos concretos: estamos listos, estamos abiertos. Ven y toma tu lugar en esta casa como lo tomaste en la de Nazaret. Esa preparación era para Teresa tan importante como la fiesta misma, porque sin ella la puerta podía abrirse plenamente y la gracia podía pasar sin que nadie la hubiera invitado a quedarse. ¿Qué ocurre en un hogar que no está consagrado? Teresa no usaba esa pregunta para paralizar con el miedo. La usaba para despertar a quienes llevaban demasiado tiempo distraídos. Porque había observado a lo largo de décadas de vida espiritual y de trato cercano con familias de toda condición, que los hogares sin una protección espiritual deliberada no son hogares neutrales, no son simplemente espacios donde la gracia divina no está especialmente presente, pero tampoco falta. Son espacios donde ciertas cosas encuentran más facilidad para instalarse y quedarse. La discordia que llega sin motivo aparente, el cansancio que no tiene ninguna explicación médica satisfactoria, la frialdad entre personas que se aman profundamente pero que de pronto han olvidado cómo demostrárselo, la sensación persistente de que algo pesa en el ambiente sin que nadie en la familia pueda señalar exactamente de dónde viene ese peso. No es superstición, es doctrina católica sólida. La Iglesia ha enseñado siempre que los espacios físicos pueden estar bajo influencias espirituales de distinto signo y que la consagración de un hogar a un santo patrón, especialmente a San José, crea una cobertura real y no meramente simbólica sobre ese espacio y sobre las personas que lo habitan. Teresa lo enseñaba desde la experiencia personal, pero la Iglesia lo respalda desde la fe y la tradición. Y los dos caminos llegan al mismo lugar.
El hogar consagrado es un hogar diferente. No perfecto ni exento de dificultades ni blindado contra el dolor, pero diferente. Protegido. Habitado por una presencia activa que no se ve, pero que actúa sin descanso. Hay algo más que Teresa observó y anotó con la precisión que la caracterizaba. Los efectos de la consagración no son siempre inmediatos ni siempre espectaculares. A veces lo son. Y ella conoció casos donde el cambio en el ambiente del hogar era perceptible en horas. Pero con más frecuencia, la protección actúa de manera silenciosa, previniendo lo que habría ocurrido sin que nadie en la familia llegue jamás a saberlo. Los conflictos que no escalaron, las enfermedades que no se instalaron, las crisis que llamaron a la puerta y encontraron una resistencia que ningún miembro de la familia supo explicar. Esa es, decía Teresa, la forma más habitual en que San José trabaja, no en el milagro ruidoso, sino en la ausencia de aquello que habría destruido la paz si él no hubiera estado en su lugar. El 19 de marzo está cerca, y tu hogar puede ser diferente este año. Hay cosas que Teresa de Jesús vio que le costó trabajo escribir, no porque dudara de lo que había experimentado, porque Teresa tenía una relación con la verdad que era casi feroz, una incapacidad constitutiva para el engaño propio que la llevaba a cuestionar sus visiones, a someterlas sin excepción al juicio severo de sus confesores, a desconfiar de cualquier experiencia que no pudiera sostenerse bajo el escrutinio más riguroso que ella misma era capaz de aplicar. Lo que le costaba no era la duda, era encontrar palabras suficientes para describir realidades que el lenguaje ordinario no había sido construido para contener, realidades que existían en un registro diferente al de las cosas que se pueden tocar y medir y comparar. Y entre esas realidades había una que volvía una y otra vez en sus escritos con una insistencia que no puede ignorarse sin perder algo esencial: la descripción de lo que ella llamaba el alma sin amparo. No se refería a la muerte ni al pecado grave ni a la condenación definitiva. Se refería a algo más cotidiano y por eso más inquietante, algo que podía estar ocurriendo en este momento en hogares perfectamente ordinarios donde nadie se ha dado cuenta todavía. El estado de un alma, de una familia, de un hogar, que va por la vida sin haber pedido deliberadamente la protección que está disponible para él, sin haberla rechazado necesariamente, sin haber dicho no con intención, simplemente sin haber dicho sí con claridad. Y Teresa insistía en que esa diferencia entre el sí deliberado y consciente y el silencio indiferente no era una diferencia pequeña ni meramente formal. Era, en términos espirituales concretos, la diferencia entre caminar con luz y caminar en la oscuridad sin saber que hay oscuridad, que es la forma más peligrosa de estar perdido, porque eso es lo más difícil de ver y lo más difícil de aceptar. La oscuridad que no se reconoce como tal. El peso que se ha normalizado porque lleva tanto tiempo ahí que ya nadie recuerda cómo era sin él. La frialdad en el matrimonio que se atribuye sin más al cansancio de los años. La distancia entre padres e hijos que se explica con la adolescencia o con la edad. La ansiedad que flota en el ambiente de la casa sin posarse en nadie en particular, pero que todo el mundo respira sin saberlo. Teresa había visto esos hogares. Había entrado en ellos como fundadora, como visitante, como consejera espiritual buscada por familias que no sabían cómo nombrar lo que les pasaba. Y lo que observaba era siempre la misma estructura de fondo: personas buenas, familias que amaban a Dios a su manera y que cumplían con sus obligaciones religiosas, que iban a misa los domingos y rezaban sus oraciones antes de dormir, pero en cuyas casas había una puerta que nadie había pensado en confiar a ningún guardián. Esa puerta es real. Teresa no la describía como metáfora literaria, ni como imagen pedagógica para explicar algo que en realidad era otra cosa. La entendía como una realidad espiritual concreta y operante. Cada hogar tiene un umbral que puede estar bajo custodia o puede estar sin ella. Y un umbral sin custodia no es un umbral seguro,
por muy buenas que sean las intenciones de quienes viven dentro y por muy devotos que sean en su vida personal, porque las intenciones no bastan para custodiar un umbral. La buena voluntad no basta. La devoción individual no basta si no va acompañada de un acto deliberado, consciente, hecho con fe, por el que la familia entrega ese umbral a quien tiene la autoridad espiritual y el poder real para custodiarlo. Y aquí llegamos al corazón exacto de lo que Teresa advirtió. No con palabras de amenaza, ni con el tono de quien quiere paralizar con el miedo a quienes escucha, sino con la claridad sencilla y directa de quien ha visto suficiente como para saber que el amor verdadero obliga a decir las cosas aunque incomoden, aunque la verdad sea más exigente que el consuelo fácil. Lo que ocurre en un hogar sin consagración no ocurre de golpe ni de manera dramática. No hay un momento de quiebre visible que permita decir, aquí fue exactamente donde todo cambió. Es un proceso lento y casi imperceptible, una erosión silenciosa, como el agua que no hace ruido, pero que con el tiempo deja su marca en la piedra más dura y más resistente. La paz se va adelgazando gradualmente. La oración se va haciendo más difícil, no imposible todavía, pero sí más costosa, como si hubiera en el aire una resistencia que antes no estaba y que nadie sabe de dónde viene. Las relaciones dentro de la familia se van enfriando de maneras que nadie termina de poder explicar porque no hay un motivo concreto que señalar. Teresa había vivido algo parecido en sus propios años de juventud espiritual, antes de la conversión profunda que cambió el rumbo de toda su vida. Años en que era religiosa y cumplía con sus obligaciones externas, pero en que algo en su alma no terminaba de asentarse ni de encontrar la dirección verdadera. Años de tibieza los llamaba ella misma sin ninguna piedad hacia sí misma. Y lo que le permitió salir de esa tibieza no fue solo la gracia que llegó de repente en un momento de gracia extraordinaria. Fue también el acto deliberado de ponerse bajo una protección concreta y nombrada, de dejar de vivir en el espacio neutro de quien no ha dicho ni sí ni no, y elegir con claridad y con palabras y con gestos visibles a quién entregaba la custodia. Lo mismo que hizo con su alma, lo trasladó después sin excepción a los hogares que fundó. Cada convento era para Teresa un hogar en el sentido más pleno de la palabra. Y cada hogar necesitaba lo mismo que un alma, un guardián nombrado y reconocido. Alguien a quien entregar las llaves de manera deliberada. El guardián que ella eligió siempre fue él mismo. Lo que ninguna de sus hermanas que abrió la puerta de su celda en la madrugada del 18 de marzo esperaba ver, era a Teresa de rodillas, con una vela encendida, hablándole a San José como si él estuviera ahí, porque para ella lo estaba. Existe un pasaje en el libro de la vida que los estudiosos de Teresa citan con frecuencia en sus trabajos académicos, pero que las personas devotas que no son teólogas a veces no llegan a conocer en toda su extensión y en todo su peso real. Es un pasaje donde Teresa no está haciendo teología sistemática ni construyendo un argumento para convencer a nadie. No está demostrando nada con la estructura ordenada de quien sabe que será leída y juzgada por mentes exigentes. Está simplemente describiendo lo que vivió. Y esa diferencia entre el tratado cuidadosamente construido y el testimonio directo de quien habla desde la experiencia es exactamente la que le da a sus palabras un peso que ningún argumento intelectual puede igualar por sí solo, porque uno puede discutir un argumento, encontrarle fisuras, pedirle más pruebas, pero es mucho más difícil discutir la experiencia acumulada de décadas de una mujer que no tenía ningún interés en engañar a nadie, empezando por sí misma. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió que quien no haya hallado maestro que le enseñe a orar, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. No es una recomendación tibia ni un consejo entre otros que pueden tomarse o dejarse según el gusto. Es una declaración que Teresa hace con toda la autoridad que le da una vida entera de comprobación personal, con esa seguridad tranquila y sin alarde
que solo tiene quien ha verificado algo tantas veces que ya no le cabe la duda razonable. San José como maestro de oración, San José como el que enseña a encontrar a Dios cuando los propios métodos se han agotado y el silencio de la oración parece solo silencio y nada más. San José como el que toma de la mano al alma que no sabe cómo avanzar en el camino espiritual y la lleva por donde ella sola, con sus propias fuerzas, no hubiera encontrado nunca el paso. Pero hay algo más en ese pasaje que generalmente se pasa por alto cuando se lee con prisa o cuando se lee solo buscando la cita bonita. Cuando Teresa dice que San José es maestro, no lo dice únicamente en el sentido interior, solo para el alma individual que ora en silencio en su cuarto. Lo dice también en un sentido que abarca el entorno completo, el espacio donde esa alma vive y duerme y come y ama y sufre. Porque para Teresa la vida espiritual no ocurre en un vacío abstracto desconectado de la realidad material. Ocurre en un cuerpo, en una familia, en una casa con paredes y una puerta de entrada. Y el maestro que guía el alma necesita también ser el guardián del espacio donde esa alma habita y crece. De lo contrario, el progreso interior choca constantemente con una resistencia exterior que lo frena y lo desgasta y lo hace más lento y más costoso de lo que debería ser. Esa resistencia exterior es exactamente lo que Teresa quería eliminar en cada hogar que fundó. Y la manera de eliminarla no era complicada, ni requería formación teológica especial. Era concreta y estaba al alcance de cualquier persona. Era un acto que podía hacer cualquier familia, en cualquier casa, sin importar el tamaño de la vivienda ni la situación económica de quienes la habitaban, ni el nivel de formación espiritual de sus miembros. Lo que se requería no era conocimiento acumulado. Lo que se requería era intención clara. La intención deliberada y consciente de entregar ese hogar a la custodia de San José, de decirle con palabras concretas y con un gesto visible y sostenido: esta casa es tuya, tú eres su guardián. Lo que entra y lo que sale pasa por ti y por tu discernimiento. ¿Cómo lo hacía Teresa en sus conventos? Con una sencillez que asombra a quien esperaba algo más elaborado. La víspera del 19 de marzo, cuando el convento ya estaba en el silencio de la noche y las hermanas habían cumplido con sus horas litúrgicas, Teresa reunía a su comunidad, no para un acto largo ni para una ceremonia elaborada que requiriera preparación especial, para algo breve y concreto, cargado de una intención que lo hacía más poderoso que cualquier ceremonia exterior sin esa intención detrás. Se colocaba una imagen de San José en el lugar más central de la casa, el lugar donde más se convivía, donde la comunidad entera se reunía con más frecuencia. Se encendía una vela ante esa imagen y se pronunciaba en voz alta una consagración, una entrega verbal y deliberada, hecha con plena conciencia, por la que el hogar quedaba formalmente reconocido como espacio bajo el patrocinio de San José. No era una fórmula con poderes en sí misma, era exactamente lo contrario de cualquier tipo de fórmula mágica. Era un acto de fe desnuda y directa. La fe que dice sin rodeos: yo reconozco que no puedo proteger esta casa con mis propias fuerzas, que mis brazos son demasiado cortos y mi vigilancia demasiado limitada para cubrir todo lo que necesita ser cubierto. La fe que dice: sé que tú puedes lo que yo no puedo, que tu autoridad en el orden espiritual llega donde la mía no alcanza. La fe que dice: te entrego lo que más amo en el mundo, las personas que viven aquí, el aire que respiran, las puertas por las que entran y salen cada día, porque confío en que tú los cuidas mejor de lo que yo podría hacerlo jamás con todas mis fuerzas juntas. Esa consagración, hecha con esa fe, producía algo que Teresa describió en varias ocasiones con el mismo término preciso: una quietud. No la quietud superficial de la ausencia de problemas externos. No la tranquilidad artificial de quien se ha convencido de que todo está bien, sino la quietud profunda y sostenida de quien sabe que hay alguien velando, que las puertas del hogar no están desguarnecidas,
que la noche puede llegar y la casa está custodiada por una presencia que no duerme y no se cansa, y que tiene en el orden espiritual una autoridad que ninguna fuerza adversa puede ignorar, ni rodear, ni superar. El 19 de marzo está cerca. La puerta de San José está a punto de abrirse. Y la pregunta que Teresa haría hoy, si pudiera sentarse contigo a la mesa con esa directness suya que nunca hirió, porque siempre venía del amor, no es si crees en San José, es si ya le has entregado las llaves de tu casa. Hay algo que ocurre en los hogares consagrados a San José, que Teresa describió con una imagen que, una vez que la escuchas con atención, no puedes dejar de ver cada vez que entras a una casa. Decía que un hogar consagrado es como una ciudad amurallada. No porque nada malo pueda ocurrir dentro de sus muros, ni porque los problemas no lleguen, ni los dolores no toquen a sus habitantes. Porque Teresa nunca prometió una vida sin sufrimiento a nadie y no habría comenzado a hacerlo con una metáfora, sino porque hay algo en el perímetro de ese hogar que cambia la naturaleza de lo que puede entrar libremente y de lo que puede prosperar una vez dentro. Una muralla no impide que llueva. No impide el frío, ni el calor, ni las enfermedades, ni las pérdidas que forman parte inevitable de la vida humana. Pero sí impide que entre con facilidad lo que viene con intención de destruir, lo que busca las grietas para instalarse y quedarse y crecer en la oscuridad sin que nadie lo note hasta que ya ha hecho demasiado daño. Teresa sabía por experiencia directa e irrepetible lo que era vivir sin esa muralla y con ella. Sus años de juventud religiosa, antes de la conversión profunda que ella misma describió como el momento en que su vida cambió de dirección para siempre y comenzó a hacer lo que Dios había querido desde el principio que fuera, habían sido años de una exposición que ella no supo nombrar hasta después de haberla superado. Años en que su alma era como una ciudad con las puertas sin guardia, donde todo lo que pasaba encontraba entrada sin resistencia, porque no había nadie asignado para discernir qué debía entrar y qué no. No era maldad de su parte, ni rechazo deliberado de la gracia. Era ausencia de protección deliberada. Y esa ausencia le había costado décadas de tibieza espiritual que ella lamentó con una honestidad que no deja de asombrar a quienes la leen. Cuando finalmente se puso de manera deliberada y consciente bajo la protección de San José, lo que describió no fue un cambio espectacular de circunstancias externas que resolviera de golpe todos sus problemas. Sus dificultades no desaparecieron. Sus enfermedades no cesaron del todo. La oposición feroz a su obra reformadora no se detuvo, ni se suavizó por el hecho de que ella hubiera consagrado su vida y su obra a San José. Pero algo en el interior del espacio donde ella vivía y oraba cambió de una manera que era perceptible para cualquiera que tuviera ojos para ver lo que no se ve con los ojos. Las hermanas que vivían y oraban con ella lo notaban sin que nadie tuviera que explicarles qué estaban notando. Las personas que llegaban a buscar consejo espiritual lo notaban en cuanto cruzaban el umbral. Había una calidad en el aire de sus conventos que no era arquitectónica ni resultado de ninguna decoración especial. Era espiritual en el sentido más preciso y más real de esa palabra, y Teresa la atribuía sin vacilación a la consagración que había hecho y que renovaba sin falta cada año antes del 19 de marzo, a las llaves que había puesto en manos de San José y que había decidido de una vez para siempre no volver a reclamar para sí. Esto es lo que la tradición católica ha llamado a lo largo de los siglos el patrocinio de San José sobre el hogar cristiano. No una devoción sentimental para personas de temperamento devoto, no un apego piadoso a una figura histórica simpática, un patrocinio real y operante que actúa sobre el espacio físico y sobre las personas que lo habitan de maneras que muchas familias han podido documentar y reconocer a lo largo de generaciones enteras. Familias que atravesaron crisis económicas devastadoras y no se desintegraron cuando todo indicaba que deberían haberlo hecho. Matrimonios que enfrentaron enfermedades largas y penosas y salieron de ellas
con una unidad más profunda que la que tenían antes. Hijos que se alejaron de la fe y de la familia y que volvieron, no siempre de la manera que los padres esperaban, ni en los tiempos que pedían en sus oraciones, pero volvieron. Teresa habría reconocido cada uno de esos testimonios porque los había visto repetirse con una consistencia que no podía atribuirse a la casualidad. Había conocido familias que llegaron a buscarla desesperadas, con matrimonios al borde del colapso definitivo, con hijos que se habían perdido en caminos que sus padres no reconocían, con una desolación instalada en el hogar que parecía tan sólida como los propios muros de la casa. Y lo que ella les recomendaba antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier práctica devocional adicional, era esto: consagren su hogar a San José. Háganlo antes del 19 de marzo si el tiempo lo permite. Háganlo con fe sencilla y con palabras claras y con un gesto visible que el cuerpo recuerde aunque la mente olvide. Y luego confíen. No con la confianza pasiva de quien se cruza de brazos y espera que alguien más resuelva sus problemas. Con la confianza activa de quien ha puesto a algo precioso en manos más capaces que las propias y sigue trabajando y amando y luchando, pero con la paz interior de quien sabe que el peso ya no lo carga completamente solo. Los efectos que Teresa describía no eran siempre inmediatos ni siempre del tipo que uno esperaba. Ella era demasiado honesta para prometer tiempos que no estaban en sus manos garantizar, pero sí era absolutamente consistente en algo que repetía con distintas palabras en distintos momentos. La dirección del cambio en el hogar consagrado era siempre la misma. Las cosas no empeoraban. Podía haber momentos de oscuridad incluso después de la consagración. Podía haber pruebas que llegaran de todos modos porque la vida no se detiene ni se suaviza por decreto. Pero había una diferencia fundamental en la calidad de esa oscuridad. Era una oscuridad sostenida y acompañada, que no tenía la desesperanza sin fondo de la oscuridad de quien está completamente solo. Era la oscuridad del que camina de noche, pero sabe con certeza que hay alguien caminando a su lado que conoce el camino mejor que él. Esa compañía es lo que San José da a los hogares que se le confían con fe. Y el 19 de marzo todavía no ha llegado. Teresa de Jesús tenía una manera de hablar sobre el tiempo que no se parece a la manera en que habitualmente pensamos en él las personas de cualquier época. Para nosotros el tiempo tiende a ser una línea uniforme, una sucesión de momentos básicamente iguales, donde cada día se parece al anterior en su estructura fundamental, donde el calendario avanza de manera regular y las fechas del año son poco más que convenciones prácticas para organizar la vida y distribuir las obligaciones. Para Teresa el tiempo era otra cosa completamente distinta. Era un tejido con texturas profundamente diferentes entre sí. Había momentos ordinarios y había momentos extraordinarios. Momentos donde el cielo, por decirlo con sus propias palabras, se acercaba más a la tierra, donde la distancia entre lo visible y lo invisible se adelgazaba de maneras que no eran metafóricas ni poéticas, sino absolutamente reales para quien sabía estar atento a ellas. Y el 19 de marzo era, en su experiencia acumulada y en su comprensión espiritual profunda, uno de esos momentos sin equivalente en el resto del año. No lo decía de manera abstracta, ni lo deducía de una teología que no había verificado personalmente. Lo había comprobado con la misma metodología rigurosa que aplicaba a todo en su vida espiritual: la observación paciente, la repetición sostenida, la verificación honesta de los resultados. Había observado a lo largo de años y de décadas que las gracias pedidas en la fiesta de San José llegaban con una prontitud y una abundancia que no tenían comparación con las pedidas en otros momentos del año litúrgico. No porque Dios fuera más generoso en marzo que en octubre, ni porque su amor variara con las estaciones del calendario, sino porque la intercesión de San José operaba ese día con una eficacia particular que tenía que ver con la naturaleza misma de las fiestas litúrgicas, con lo que la Iglesia hace cuando celebra y conmemora y abre una puerta que en otros momentos está más cerrada.
Y aquí está la advertencia que Teresa formuló con una claridad que debería hacernos detenernos y prestar atención. Esa apertura tiene una duración limitada. La puerta se abre con la solemnidad del 19 de marzo. Pero también se cierra cuando la fiesta termina. No porque San José deje de interceder el 20 de marzo, ni porque su poder mengüe al día siguiente, ni porque su voluntad de ayudar y proteger disminuya en lo más mínimo, sino porque hay en el orden espiritual una lógica de los tiempos sagrados que Teresa respetaba profundamente, que la Iglesia ha reconocido y preservado siempre en su liturgia, y que dice con claridad que los momentos de gracia particular no son indefinidos ni están disponibles con la misma amplitud en cualquier momento. Son ofrecidos en un tiempo específico, y la familia puede recibirlos con plena disposición o puede dejarlos pasar por distracción o por postergación. Dejarlos pasar no es una tragedia irremediable de consecuencias definitivas. Teresa nunca habló del amor de Dios ni de la intercesión de los santos en términos de castigo o de exclusión permanente para quien no aprovechó el momento propicio. Pero sí fue clara, con esa honestidad suya que no cedía ante la comodidad de quien no quiere escuchar la verdad entera, en algo que muchos prefieren ignorar. Las oportunidades perdidas tienen un costo real aunque silencioso. No el costo grave del pecado mortal, no la gravedad de quien ofende a Dios deliberadamente y con plena conciencia, pero sí el costo más cotidiano y más constante de quien no recibió lo que estaba disponible para él, de quien siguió cargando solo un peso que podría haber sido compartido y aligerado, de quien atravesó un año entero sin la protección que habría podido tener y cuya ausencia se fue notando de maneras pequeñas y acumulativas que nadie supo atribuir a ninguna causa concreta. Teresa lo llamaba el costo de la distracción espiritual, no de la malicia deliberada ni del rechazo consciente, de la distracción, de esa tendencia humana tan comprensible y al mismo tiempo tan costosa a dejar para después lo que el alma sabe con claridad que debería hacerse ahora, a decir, el año que viene lo hago con más preparación, cuando tenga más tiempo disponible y menos cosas urgentes que atender, cuando esté más preparada interiormente para hacerlo bien, cuando las cosas en casa estén más calmadas y haya un momento de paz, para dedicarle a esto la atención que merece. Y el año que viene llega inevitablemente, y las cosas en casa siguen sin estar del todo calmadas, en parte precisamente porque la protección que habría podido traer más calma no fue pedida cuando el momento era propicio para recibirla con toda su amplitud. Hay algo en el hogar que no recibe la consagración antes del 19 de marzo que Teresa describió con una imagen que resulta difícil de sacudirse una vez que se escucha con la atención que merece. Decía que ese hogar es como un jardín donde las malas hierbas no encuentran ninguna resistencia organizada, no porque sean extraordinariamente fuertes, ni porque el terreno sea especialmente malo, sino simplemente porque no hay nadie cuya función específica sea arrancarlas antes de que echen raíces profundas. Los conflictos pequeños que en un hogar custodiado serían resueltos con relativa rapidez se demoran más y dejan más marca. Las heridas que en otro contexto sanarían solas van dejando una cicatriz que poco a poco, muy poco a poco, cambia la manera en que los miembros de la familia se ven entre sí y se tratan. El cansancio se acumula sin que nadie entienda del todo por qué, y con él esa sensación que tantas familias conocen íntimamente, la de que algo en el ambiente de la casa pesa, sin que nadie pueda señalar de dónde viene exactamente ese peso, ni cuándo llegó por primera vez. Teresa no decía estas cosas para crear angustia, sino exactamente para lo contrario, porque la solución estaba al alcance de la mano, disponible para cualquier familia sin condiciones previas, y el momento propicio estaba todavía cerca. Lo que todavía no te ha dicho sobre lo que ocurre cuando ese momento llega a su plenitud es lo que cambia todo. En el último año de su vida,
Teresa de Jesús ya no fundaba conventos con la energía incansable que había caracterizado las 2 décadas anteriores. El cuerpo que había llevado por los caminos de Castilla, con una resistencia que asombraba a personas 30 años más jóvenes que ella, estaba cediendo de maneras que ya no podían ignorarse ni minimizarse. Tenía 67 años, una edad que en el siglo XVI equivalía a mucho más de lo que equivale hoy para una persona que ha vivido ese tiempo en comodidad relativa. Y los caminos, los fríos, los ayunos, los años de enfermedad crónica y de lucha incesante habían dejado su marca definitiva en ella. Pero su mente seguía siendo la misma. Su capacidad de observación y de síntesis no había menguado. Y su preocupación por los hogares que había fundado, por las familias que había acompañado durante décadas, por la gente sencilla que la buscaba con sus miedos más profundos y sus esperanzas más frágiles, no había disminuido con el cansancio del cuerpo. Si acaso se había intensificado, como si la proximidad de la partida agudizara su sentido de lo que era verdaderamente importante y de lo que podía esperar. Fue en ese periodo final cuando Teresa escribió algunas de las cosas más hondas y más despojadas sobre la muerte y sobre la preparación para ella. No con el tono ansioso de quien tiene miedo y no puede callarlo, con el tono sereno y directo de quien ha pensado mucho en algo durante años. Ha llegado a una paz que no es resignación sino comprensión real, y quiere compartir esa paz con quienes todavía están en el camino que ella está a punto de completar. Y entre esas reflexiones finales, había una que regresaba con una frecuencia que no podía ser casual y que los que la conocían de cerca reconocían como algo que le preocupaba de verdad, con la preocupación amorosa de quien ve un peligro que los demás no están viendo todavía. La idea de morir en un hogar no preparado, no sin sacramentos, que eso le importaba con una urgencia que expresaba en todas las formas posibles, sino en un hogar sin custodia espiritual deliberada, en una casa cuyas puertas no hubieran sido confiadas a ningún guardián. Para Teresa, la muerte no era el fin de la relación entre un alma y el espacio donde había vivido, amado, sufrido y crecido. Entendía, desde una perspectiva completamente enraizada en la doctrina católica y apoyada en el magisterio de la Iglesia, que las almas que parten llevan consigo algo de los hogares donde habitaron, y que los hogares donde se vivió con fe y bajo protección espiritual deliberada ofrecen algo a los que parten que los hogares sin esa protección no pueden ofrecer de la misma manera. Un hogar consagrado no solo protege a los vivos que respiran su aire cada día, tiende un puente hacia los que han partido, crea un espacio desde el cual las oraciones por los difuntos suben de una manera sostenida, respaldada, llevada por la intercesión de quien custodia ese umbral. Esta comprensión no es especulación mística sin fundamento doctrinal. Es una comprensión que Teresa desarrolló a partir de su meditación profunda y sostenida sobre el purgatorio, sobre la condición de las almas que parten y que siguen necesitando el amor y la oración de quienes las amaron en vida, y sobre el papel activo que los santos ejercen como intercesores, no solo para los vivos, sino también para los difuntos que esperan la plenitud de la gloria. San José, en su comprensión de la economía de la salvación, no custodia solamente el hogar de los que están vivos y respirando. Intercede también por los que fueron y que siguen estando presentes en el amor de quienes quedaron. Y un hogar, puesto bajo su patrocinio antes del 19 de marzo, es un hogar desde el cual las oraciones por esos difuntos llegan con un respaldo que la oración sin ese contexto de consagración no tiene exactamente de la misma manera. Teresa pensaba en sus muertos cuando hablaba de la consagración del hogar. Pensaba en su madre, que había partido cuando ella era todavía muy pequeña para entender del todo lo que estaba perdiendo. Pensaba en su padre, al que había acompañado con una devoción filial en los últimos años de su vida, y cuya muerte había sido una de las experiencias que más habían formado su comprensión de lo que significa morir bien
y en un hogar preparado para esa hora. Y pensaba en todos los difuntos de las familias que la buscaban, las madres que habían perdido hijos demasiado jóvenes, los esposos que cargaban la ausencia de sus compañeras como un peso que el tiempo aliviaba, pero no terminaba de quitar, los hijos adultos que seguían rezando por sus padres con la fidelidad de quien sabe que ese amor no terminó con la muerte. A todos ellos les decía lo mismo con palabras que se adaptaban a cada situación, pero que tenían siempre el mismo fondo. El hogar consagrado es también un puente, un lugar desde el cual el amor continúa operando más allá del umbral visible. Esta dimensión de la consagración era la que Teresa consideraba más urgente cuanto más cercana sentía su propia partida, porque había llegado a comprender con una claridad que no dejaba lugar a la ambigüedad que la preparación para la muerte buena no empieza en el lecho de muerte cuando ya no hay tiempo para casi nada. Empieza en el hogar. Empieza en las decisiones cotidianas y aparentemente pequeñas sobre qué presencias se invitan a habitar ese espacio y a quién se confía la custodia del lugar donde la vida se vive en su totalidad y donde en algún momento que nadie conoce de antemano también se termina. El hogar consagrado a San José era para Teresa la mejor preparación humana posible para esa hora inevitable. No porque San José hiciera la muerte menos real ni menos dolorosa para quien la vive y para quien la acompaña, sino porque su presencia en el hogar hacía que esa hora llegara a un lugar preparado y custodiado, sostenido por una protección que no se improvisa en el último momento, sino que se construye con tiempo y con fe y con el acto repetido de quien decidió no caminar solo. Lo que Teresa escribió en ese último año sobre la consagración del hogar es lo que cambia la manera de entender todo lo que hemos escuchado hasta ahora, y está a un paso de distancia. La instrucción que Teresa dejó en ese último periodo de su vida no llegó a todas sus comunidades al mismo tiempo ni por el mismo camino. Algunas hermanas la recibieron directamente de ella, de viva voz, en las visitas que todavía hacía a sus fundaciones cuando el cuerpo se lo permitía. Otras la conocieron a través de sus cartas, ese corpus extraordinario de correspondencia donde Teresa era, si cabe, más directa y más concreta que en sus tratados más elaborados, porque escribía a personas específicas con situaciones específicas y no podía permitirse la vaguedad de quien habla para todos en general. Y otras la recibieron después de su partida, cuando sus escritos comenzaron a circular entre las comunidades carmelitas con la urgencia de quien sabe que lo que hay en esas páginas no puede ni debe guardarse indefinidamente para uso exclusivo de los conventos. Lo que ella había aprendido y verificado y transmitido pertenecía a la Iglesia entera, pertenecía a todas las familias que quisieran recibirlo. Y lo que ella transmitió sobre la consagración del hogar a San José antes del 19 de marzo es coherente de principio a fin con todo lo que había enseñado durante décadas, con todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Porque Teresa no era de las que cambian de posición en el último momento cuando la proximidad de la muerte afloja las convicciones. Era de las que refinan, de las que con el tiempo quitan lo accesorio y se quedan con lo esencial. Y lo que quedó después de ese proceso de refinamiento, lo que ella consideraba lo más importante de transmitir sobre la protección del hogar, era algo de una sencillez que puede sorprender a quien esperaba algo más elaborado y solemne. La instrucción era esta: antes del 19 de marzo, reunir a la familia. No esperar la circunstancia perfecta, ni la disponibilidad simultánea de cada persona que vive bajo ese techo, porque la circunstancia perfecta no llega nunca, y esperar que todos estén listos al mismo tiempo es la manera más eficaz de no hacerlo nunca. Reunir a los que estén en ese momento, con los que estén disponibles, con los que puedan participar con fe y con intención verdadera. Porque la consagración no requiere unanimidad de todos los presentes, ni que cada miembro de la familia se encuentre en el mismo punto de fervor espiritual. Requiere intención, la intención sincera de al menos una persona
en el hogar que quiera hacer ese acto con fe es suficiente para que San José tome su lugar como guardián. Teresa lo había comprobado en sus propias comunidades, donde no siempre todas las hermanas estaban en el mismo momento de disposición interior, y donde, sin embargo, la consagración hecha por las que podían hacerla con plena fe producía sus efectos sobre todo el espacio sin excepción. Colocar una imagen de San José en un lugar visible y central de la casa, no en un rincón donde nadie la vea, ni en un espacio de paso donde quede reducida a decoración de fondo. En un lugar donde su presencia sea reconocida por quienes entran y salen, donde su patrocinio sea visible y deliberadamente reconocido, donde cualquier miembro de la familia pueda dirigirle la mirada cuando la necesite y encontrarla sin buscarla. Teresa era muy específica en este punto, y conviene no pasarlo por alto. La imagen no es decoración piadosa ni elemento estético. Es un signo con contenido real, un signo que dice a todos los que entran en esa casa: aquí hay un guardián reconocido. Aquí hay alguien a quien se le ha conferido autoridad sobre este espacio. Y ese reconocimiento visible tiene efectos espirituales que van más allá de lo puramente simbólico. Encender una vela ante esa imagen en el momento de la consagración, no porque el fuego tenga poderes propios, ni porque la cera sea un material especial con virtudes particulares, sino porque encender una vela ante alguien es el gesto humano más antiguo y más universal de reconocimiento y de ofrenda. Es el gesto que dice con el cuerpo lo que las palabras a veces no alcanzan a decir con suficiente claridad. Estoy aquí, con toda mi atención. Te veo, te reconozco. Te ofrezco este pequeño fuego como signo de que lo que estoy haciendo ahora lo hago con plena conciencia y con la fe que tengo, que quizás no es toda la que debería, pero es la que puedo dar en este momento. Y luego pronunciar la consagración en voz alta, con palabras que salgan del corazón de quien habla. Teresa prefería siempre la oración nacida de la situación concreta a la fórmula repetida sin comprensión real de lo que se está diciendo. Pero si las palabras propias no llegan, si uno se para ante la imagen de San José y el corazón sabe lo que quiere decir, pero la boca no encuentra cómo decirlo, ella dejó la estructura de lo que es necesario comunicar en ese momento. 3 cosas y no más. La primera, el reconocimiento de quién es San José para ese hogar. Decirle con claridad que se le reconoce como su guardián y su señor, que ese rol se le entrega con plena voluntad y conciencia. La segunda, la entrega de las personas. Nombrar a cada uno de los que viven en esa casa, uno por uno si es posible, ponerlos bajo su patrocinio de manera explícita y personal. La tercera, la confianza en su custodia. Pedirle que lo que entra y lo que sale por las puertas de ese hogar pase por su discernimiento, que él custodie los umbrales con la misma fidelidad con que custodió los de Nazaret. Eso es todo. No hay pasos adicionales ni condiciones previas que cumplir. La consagración está disponible ahora, antes de que el sol se ponga el 19 de marzo, para cualquier familia que quiera hacerla con fe. Y lo que Teresa prometió sobre sus efectos, con la autoridad de quien había comprobado cada palabra que decía, es que San José no defrauda a los hogares que se le confían, que toma su lugar con una fidelidad que no depende del fervor del momento ni de la perfección de quienes hicieron la entrega, que trabaja desde el umbral, en silencio, con la misma dedicación tranquila con que trabajó en Nazaret durante años, de los que no quedó ningún registro escrito, pero cuyos efectos sostienen la salvación del mundo entero. Tu hogar puede ser ese hogar. El 19 de marzo está cerca. Y ahora ya sabes exactamente lo que Teresa te pediría que hicieras antes de que llegue. Has llegado hasta aquí porque algo en ti sabía que esto era importante. No fue curiosidad casual ni coincidencia sin sentido. Fue esa voz interior que a veces habla más bajo que el ruido del día, pero que cuando habla dice cosas que el alma reconoce como verdaderas antes de que la mente termine de procesarlas. Y lo que escuchaste hoy es verdadero con la solidez de siglos.
con el respaldo de una mujer que no hablaba de lo que no había vivido, que no enseñaba lo que no había comprobado, que no transmitía lo que no estaba dispuesta a defender con toda su vida y con toda su fe. Llegaste sabiendo que algo en tu hogar podía estar mejor, que había una paz que recordabas de otros tiempos y que últimamente cuesta más trabajo encontrar, que las personas que más amas merecen un espacio protegido, custodiado, habitado por una presencia que no se cansa y no se distrae, y no tiene ningún interés que no sea el bien de quienes viven dentro. Y hoy descubriste que esa protección existe, que tiene nombre y tiene una fecha y tiene una manera concreta de pedirla que está al alcance de cualquier familia sin excepción ni condición previa. Santa Teresa de Jesús dedicó su vida entera a enseñar que Dios no está lejos, que los santos que interceden por nosotros no son figuras decorativas en un vitral, sino presencias activas en la vida de quien los invoca con fe. Que el hogar puede ser un espacio sagrado, no por casualidad ni por mérito propio, sino por el acto deliberado de entregarlo a quien tiene la autoridad y el amor para custodiarlo. Y que San José, el guardián de Nazaret, sigue siendo hoy el guardián de cada hogar que lo reconoce como tal. El 19 de marzo está cerca. Tienes tiempo. Tienes todo lo que necesitas. Una imagen, una vela, palabras que salgan de tu corazón y 3 cosas que decirle con claridad. Que lo reconoces, que le entregas a los tuyos, que confías en su custodia. Nada más, nada menos. Eso es lo que Teresa hacía. Eso es lo que te pidió que hicieras tú. Que San José cuide tu hogar, que lo que no debe entrar no encuentre paso, que lo que sí debe entrar encuentre las puertas abiertas de par en par. Que la paz que estás buscando no sea una paz construida con tu propio esfuerzo, que se rompe cuando el esfuerzo cede, sino la paz que viene de saber que hay alguien velando cuando tú duermes. Ahora bien, hay algo más que Teresa quería que supieras, algo que está directamente conectado con lo que acabas de recibir hoy, pero que abre una dimensión que este tiempo no alcanzó a cubrir completamente. Algo que tiene que ver con lo que ocurre después de la consagración, con lo que San José hace en el interior de un hogar que ya está bajo su custodia, con las señales concretas que Teresa describió para reconocer que Él está operando en tu casa. Esas señales no son espectaculares ni ruidosas, son sutiles, son las que muchas familias han tenido delante de los ojos durante años sin saber que estaban viendo exactamente lo que Teresa había descrito siglos antes. Y reconocerlas cambia la manera en que uno vive dentro de su propio hogar. Cambia la manera en que uno agradece, en que uno ora, en que uno interpreta lo que ocurre a su alrededor. Si quieres saber cuáles son esas señales, si quieres aprender a verlas en tu propia casa, ese conocimiento está esperándote. Teresa lo dejó escrito con la misma claridad y la misma precisión con que dejó todo lo demás. Y está más cerca de lo que imaginas. Gracias por haber estado aquí hasta el final. Gracias por haber traído tu hogar, tu familia, tus personas queridas a este espacio, donde la palabra de una santa sigue viva y sigue obrando después de 5 siglos. Hay algo muy hermoso en eso, en que una mujer que vivió en Ávila en el siglo XVI siga teniendo cosas que decirle a tu corazón hoy, en este día, en esta vida que estás viviendo con todo lo que tiene de difícil y de sagrado al mismo tiempo. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió que el alma que de veras ama a Dios, poco se le da de que hablen bien o mal de ella, con tal que ella no ofenda o más a su majestad. Esa libertad, esa paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que se sostiene adentro, es exactamente lo que el hogar consagrado cultiva con el tiempo. Una paz que crece, una paz que no se construye sola, sino que se recibe. Una paz que San José cuida desde el umbral para que tú puedas habitarla desde adentro. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te acompañe y que San José, el guardián fiel, tome su lugar en tu hogar antes del 19 de marzo y no lo abandone jamás.